komend jaar en verzamel ons desde el principio. Merkel nace en Hamburgo, República Federal de Alemania, el 17 de julio de 1954. Es una químico-física política alemana que desempeña las funciones de canciller de su país desde el año 2005. Es miembro y presidente del CDU, Unión Demócrata Cristiana de Alemania, desde el año 2000 y diputada del Bundestag. Su padre hace algo poco habitual. Cuando ella nace, trasladó a su familia al bloque de la Alemania Oriental, donde Merkel obtiene el doctorado en físicas y se casa, y rápidamente se divorcia de Ulrico Merkel. Comienza a vivir con el profesor divorciado de 2 hijas, Joachim Saber. Dedicándose a la investigación, comienza su carrera política en Juventud Libre Alemana del Este, cuando el muro de Berlín cae, alcanzando rápidamente el puesto de secretaria del Departamento de Agitación y Propaganda. Angela Merkel es entonces una de las principales expertos en comunicación política de la dictadura socialista. Viaja frecuentemente por los países del bloque de acero, especialmente a Moscú. Habla alemán, inglés y ruso perfectamente. Caído el muro de Berlín en el año 1998, la CIA trata de montar el relevo político, reclutando a los responsables del régimen socialista, y acepta ponerse al servicio de Estados Unidos. Un mes más tarde de la caída del muro, cambia de casaca y entra en las filas de Despertar Democrático, de corte demócrata cristiana de Alemania Occidental, como encargada de relaciones con la prensa. Se descubre que el presidente de su partido, Wolfgang Schütz, es un ex colaborador de la Stasi, la policía política de la dictadura socialista. Es precisamente Angela Merkel quien anuncia personalmente a la prensa la dolorosa noticia que obliga a Schütz a dimitir, permitiéndole a ella misma reemplazarlo a la cabeza del movimiento. Gracias al resultado de las últimas elecciones legislativas de la RDA, Angela Merkel forma parte del gobierno de Lothar Maier, convirtiéndose en su vocero, aunque el Democratic Aufbruch no había obtenido más del 0,9% de los sufragios. Al disolverse la RDA en el seno de la RFA, Angela Merkel es electa diputada al Bundestag y entra en el gobierno de Helmut Kohl, en el puesto de ministro de la Familia, de la Juventud y de la Condición Femenina, con la polémica de su condición de divorciada, sin hijos, envuelta en una relación de concubinato para ocupar el puesto de ministro. Como resultado de un escándalo de financiación ilegal de su partido, que comprometía a varios de sus líderes, entre ellos al propio Kohl, su antiguo mentor, al que criticó públicamente y pidió una renovación del CDU, que debería comenzar por prescindir del ex canciller. De modo que fue destituido y fue la propia Merkel quien le reemplazó al frente del CDU, siendo la primera mujer en ocupar dicho puesto. El 22 de noviembre del 2005, el Bundestag eligió a Merkel canciller de Alemania, con la mayoría de los votos de la Gran Coalición. Es la primera mujer que ocupa la Cancillería y la primera en gobernar a Alemania desde los tiempos de la emperatriz Teofano Scleraina en el año 956 al 991, y la primera persona de la antigua RDA en acceder a la Cancillería de la Alemania unificada. Y no oculta su intención de obligar a Francia y a Holanda a aceptar un documento equivalente al proyecto del Tratado Constitucional que ambos países rechazaron anteriormente por la vía del referéndum, ni su intención de retomar el proyecto de fusión entre las zonas americanas del libre comercio y la zona europea también de libre comercio, con vistas a la creación de un gran mercado transatlántico, según la antigua fórmula de Sir Leon Brittan. Su carta astral nos muestra la radiografía de la mujer más poderosa de Europa, en la que resaltan varios aspectos positivos y otros muy preocupantes. Su carta tiene bastante similitud con la carta de Estados Unidos: Sol y Júpiter en Cáncer, en el sector 7 y ascendente en Sagitario. Saturno en el sector 10 le da un elevado sentido de la seriedad y control del entorno. Pero hay una configuración preocupante. Es su Neptuno en el medio cielo lo que le da un carácter de extremo idealismo, y con su Sol en cuadratura suele proporcionar políticos radicales de izquierdas, de perfil dictatorial, con extrema austeridad. Otro aspecto es la conjunción Sol-Urano, que la hace fría,
y sin sentimientos, y que situado en la casa 7, junto con Mercurio y Júpiter, indica que suele liquidar a sus socios con inteligencia y fuerza, y ser infiel y traicionar ideales pactados, experimentando cambios repentinos de decisión. El tránsito en cuadratura de Saturno-Sol natal le está proporcionando profundas dificultades, manifestándose en dos rudos golpes que para ella son momentos claves, en noviembre del 2011 y en agosto del 2012, que está por venir. En la primera fecha se reconocía en el G20 que ni el Tratado de Lisboa ni el modelo de gestión de ordena y mando impuesto por París-Berlín han dado solución a la crisis del euro, introducida en una recesión en la que Merkel se distinguió por diseñar protegiendo más a Alemania que a las otras zonas. En la segunda fecha se volverá a valorar que las fórmulas de austeridad impuesta a los PIGs europeos no son válidas, algo que continúa insistiendo en estos días. Un Marte situado en casa 1 le proporciona una energía y vitalidad digna de un militar. Sus debilidades vienen también por la situación de su Venus y Plutón en el sector 8, la casa de la muerte, lo que la configura como una mujer sin sexo, fría y sin atractivos femeninos, que combinado con un Saturno en Escorpio da la razón a Sarkozy cuando criticaba su vestimenta y su poco gusto por el acercamiento a las expresiones cariñosas. Nos encontramos con un angelito blanco con fácil metamorfosis a angelito negro y dotándose de gran convencimiento que puede arrastrar a las masas europeas a la confusión y al suicidio. Su afición por la bebida es algo que cada vez se oculta menos.